Quiero invitarte que abras tu Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo. Open your Bible to Matthew. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. And we'll see what the Word of God says. Yo quiero hablarte acerca de las condiciones para un milagro. I want to ask you about the conditions of a miracle. ¿Cuántos necesitan un milagro esta mañana? How many need a miracle this morning? Déjeme ver su mano. Move your hand. ¿Cuántos necesitan un milagro? How many need a miracle? En cualquier área de tu vida. Puede ser en tu familia. Could be your family, Puede ser en tu cuerpo físico. maybe in your body, Puede ser en tus your finanzas. finances. En cualquier área Dios está listo para In hacer un any area, milagro. God is here to provide. Todo lo que necesita Dios es un hombre o una mujer de fe. All He needs is your faith. ¿Cuántos dicen amén? I'm going to say amen. ¿Cuánta gente de fe hay aquí? How many people of faith are here? Amén. Vamos a Amén. leer la palabra. Mateo 14, Matthew 14, versículo 25 al 29. 25 through 29. Están en la pantalla por si tú no lo encuentras. It's on your screen if you cannot see it. Voy a darte muchos versículos esta mañana. I'm going to give you many verses this morning. Si quieres solo apúntalos y después los lees o los estudias en tu casa. You can write them and then look at them later on. Mira lo que dice la palabra del Señor. Look what the Word says. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. And God came before them on the sea. Y los discípulos viéndolos andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. And they were scared and said, a ghost. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. But don't be afraid, it is I. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lord, if it is you, command me to go to you. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. And he told them, come, and he descended into the waters and went to Jesus. ¿Cuántos creen que eso es un milagro? How many believe that's a miracle? Era un hombre común y ordinario como tú y como yo. He was a common man like you and I. Pero se atrevió a creer una voz But he dared to believe a voice que habló y le dio dirección. that spoke direction to him. Y él tuvo la decisión de bajar de la barca. And he had the decision to come from get out of the boat. Había más personas ahí, pero solamente él se atrevió. There were more people there, but only he dared. Y empezó a caminar sobre las aguas. And he started walking on the water. Esto no es algo natural. This is not something natural. Esto es sobrenatural. It's supernatural. Los milagros están siempre The miracles are always there. en la dimensión de lo In the sobrenatural. supernatural dimension. Si tú esperas un milagro, If you tienes wait- que creer You must believe to receive a miracle. en cosas que no son lógicas para tu mente, Things that are not logical in your mind. en cosas que te pueden parecer increíbles. Things that might appear incredible. Esto es lo que es un milagro. That is what is a miracle. Los creyentes del Nuevo Testamento no andaban buscando milagros, They were not looking for miracles in the New Testament. no andaban investigando cómo recibirlos, They were not investigating how to receive it. porque ellos vivían en la tierra de los milagros. Because they lived in the land of miracles. Ellos vivían en el reino de Dios. They lived in the kingdom. Ellos percibían la poderosa mano de Dios obrando milagros They perceived the powerful man of God en cada una de las situaciones diarias de su vida. in every situation of their lives. Lamentablemente lo que era común antes hoy no lo es. Usually what was common then is not common anymore. Hoy andamos buscando nuevas formas de producir milagros Now we're trying to produce miracles. y nos llenamos de misticismo. And we fill the church with mysticism. Lo que tenemos que hacer es volver a la sincera fidelidad de We Cristo. must return to sincerity before God. Mira lo que dice 2 de Corintios 11 versículo 3. Look what 2 Corinthians 11 says, verse 3. Nos dice algo sumamente importante, It teaches us something important. que tenemos que volver That we must turn a back la verdad de to the Dios, truth of a la God. sinceridad de creer en el Señor. Sincerity in believing God. Lo primero que quiero que aprendas esta mañana What I want you to learn this afternoon es algo referente al lugar del milagro. is something referring to miracles. Estos hombres estaban espantados They were afraid porque miraron una figura deslizarse sobre el agua because they saw a figure coming to them. y luego miraron otra más también deslizarse sobre el agua. They saw another figure coming to them. ¿Qué fue also. lo que pasó? What happened? Cuando Pedro cambió, When Peter changed, también cambió la situación. his situation also changed. La primera cosa que tenemos que observar aquí One of the things that we must observe here, es que cuando Cristo viene a nuestras vidas, that todo cambia. when Christ comes to your life, everything changes. Creo que no me escuchaste. You didn't listen.
Cuando Cristo viene a nuestras vidas, When Christ comes to life, todo cambia. everything changes. A esa barca lo rodeaba una tormenta. There was a storm around the boat. Lo rodeaban fuertes vientos. Strong winds. El mar estaba embravecido. The sea was messed up. Todo parecía un caos. Everything appeared chaotic. Muchas veces nuestra vida es así. Many times our lives is the Todo same way. parece un caos. Sometimes it's very messed up. Parece que los vientos son contrarios. We seem the winds are against us. Pero cuando Cristo viene a nuestra But when vida, Christ comes to your todo life, cambia. everything changes. ¿Cuántos dicen amén? I'm going to say amen. ¿Cuántos dicen amén? I'm going to say amen. Ahora hay que entender algo aquí. Now understand this. Las aguas del lago seguían igual. The waters were the same. Seguían embramecidas. They were still stirred up. Sin embargo, Pedro que había cambiado. But Peter had changed. Jesús nos salva Jesus saves y cambia todo lo que nos rodea. and changes everything around us. El libro de Hechos en el capítulo 16, el versículo 31, In Acts 16:31, dice que si nosotros le creemos al Señor, says that if we believe God, toda nuestra casa, all our house, todo lo que nos rodea, everything that surrounds us, tiene que cambiar. must be changed. ¿A cuánto les ha cambiado? How many has God changed? Pueden decir lives? amén. You say amen. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Give a hand applause to the Lord. Todo está cambiando en nuestra vida. Everything's changing around us. Algo que yo quiero que tú entiendas que pasó aquí Something that I want you to understand that happened here es que Jesús fue quien puso a los discípulos donde estaban. is that Jesus was the one that put the disciples where they were. Mira lo que dice Mateo capítulo 14, Look what Matthew 14, versículo 22 al 24. verse 22 to 24. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Immediately he allowed them to go into the boat. Yo te pregunto, ¿quién los metió en la barca? Who put them in the boat? ¿Quién los metió en la Who barca? put them in the boat? Dice: y les hizo ir delante de él a la otra ribera. And he sent them out to the other side of the sea. ¿Quién los mandó mar adentro? Who sent them to the sea? ¿Quién los puso en la barca? Who put them in the boat? ¿Quién los mandó mar Who adentro? put them inside? Hay algo que tú y yo tenemos que We entender. must understand this. Muchas veces Many times, los problemas pueden ser voluntad de Dios. problems are the will of God. Las situaciones que están a nuestro alrededor Things around us pueden ser provocadas por are Dios probably provoked by God para llevarnos a la fe. to take you to faith. Por lo tanto, debemos ser That is pacientes why we must be patient y esperar que todo va a obrar para bien. and wait that everything will turn out all right. Romanos 8:28 dice Romans 8:28 que a los says, que aman a Dios, for those who love the Lord, todas las cosas que vienen a tu vida everything that comes into your son life para bien, are for good, tienen un propósito. have a purpose. Todo obrará para tu vida bien. Everything will work out for your good. ¿Cuántos pueden entender esto? How many can understand this? ¿Cuántos pueden entender esto? How many can understand this? La situación que estás viviendo ahora Maybe what you're living today is quizás es parte de la voluntad de Dios probably the will of God, y está provocando and it's provoking que tú creas en fe. that you will believe in faith. ¿Cuántos dicen amén? I'm going to say amen. Diga: todo lo que me pasa And say, everything that happens to me tiene un propósito has a purpose. y es para bien. It is for good. Entonces no te afanes. So do not become anxious. Dios lo ve todo God sees all things y tiene todo en control. and has everything in control. Dile al que está al lado tuyo: Tell him the one next to you. Dios conoce tu situación. God knows your situation. Dios sabe cuál es tu problema God knows your problems. y Él está en control. And He's in control. No creas que Él se olvidó. Don't believe that He has forgotten. No creas que Él te dejó. He hasn't left you. Él está preparando todo. He is preparing everything. Todo va a obrar bien. Everything will work out. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, Look what Mark chapter 6 says. versículo 47 y 48. Verse 47 and 48. Dice: y al venir la noche la barca estaba en medio del mar When evening came, the boat was in the middle of the lake, y él solo en tierra, and he was alone on land. y viéndoles remar con gran fatiga And he- porque el viento les era contrario. And he saw them streaming with fatigue. Cerca de la cuarta vigilia de la noche And about the 4th hour of the night, vino a ellos andando sobre el mar he went walking towards them on the y sea. quería adelantárseles. And he wanted to get ahead of them. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? We can see this thing here. Jesús le dijo: súbase en la barca. God told him, get into the boat. Jesús los mandó al agua adentro. God sent them into the sea. Jesús estaba en la orilla. Jesus was on the side of the Él sea. los estaba mirando. He was observing them. Aunque era de noche, Even though it was night, aunque estaba oscuras, it was dark. los discípulos estaban batallando. The disciples were having a hard time. Estaban en un lugar difícil. They were in a very difficult place. Estaban cansados. They were tired. Estaban They were fatigados. fatigued.
No creas que Dios se había olvidado de ellos. Don't think God has forgotten them. Dios sabía el problema que tenían. He knew the problem they had. Dios sabía lo que estaban luchando. He knew what they were struggling with. Él sabe lo que tú estás pasando. He knows what you're struggling Él sabe with. lo que tú estás luchando. He knows what you're fighting Él with. te ve, He sees you. aunque todo parezca oscuro. Even though it seems like it's dark, Él sabe lo que está pasando en tu He vida. knows what's happening in your life. Es más, algunas veces And sometimes parece como que se va a pasar de largo. it means that maybe Jesus is going to just pass by us. Dice que él fue rumbo donde estaban ellos. He went right to them, the Bible says. Mas sin embargo vio la barca But he saw the boat, e hizo como que se iba a pasar de largo. and he made it look like he was just going straight Él past estaba them. esperando una acción de sus discípulos. But he was waiting for an action of the disciples. Estaba esperando que alguien le invocara. He was waiting for somebody to call out Estaba to him. esperando que alguien llamara su nombre. Somebody that would call his name. ¿Cuántos creen que su nombre tiene poder? How many believe that his name has power? Cuando invocamos su nombre, When we invoke his name, se libera un poder. the power is given. ¿Cuántos tienen la necesidad de un milagro? How many need a miracle tonight Hay today? una cosa que tú y yo tenemos que hacer. There's one thing that we must do. Tenemos que invocar su nombre. We must invoke his name. Él siempre va a pasar cerca. He will always come close. Pero tú tienes que clamar. But you have to call out. Tú tienes que gritar. You have to scream out. Dios no nos promete aguas mansas. God does not promise still waters. No nos promete viajes He prósperos. doesn't promise us safe trips. Porque muchas veces, aún haciendo su voluntad, Because many times, even in his will, puede haber problemas. there will be problems. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo andaba haciendo la obra del How evangelio? many know that Paul was doing the work of the Lord? Y haciendo la obra del evangelio, And doing él the cayó work- 3 veces. And during the work of the Lord, he failed 3 times. ¿No le parece extraño esto? Isn't that strange? ¿Cómo puede ser que alguien haciendo la voluntad de Dios How can it be that somebody in the will of God pueda naufragar en medio del mar? can fall in the middle of the sea? Pueda morderle una serpiente. A snake can bite him. Mas sin embargo, de todas ellas, But of all those things, lo libró Jehová. God liberated him. La segunda cosa que tienes que aprender The second thing we must learn, es que hay 3 principios there are 3 principles o dinámicas para recibir un to milagro. receive your miracle. El primero de ellos es Number 1 is caminar en la palabra. walk in the word. Pedro se despojó de sus temores, Peter rebuked his fears, como quien se quita la ropa. like somebody takes his clothes off. No fue un mero impulso, It wasn't an impulse of his. fue una propulsión. It was a propulsion of his. Pero ¿cómo comenzó a caminar en la But palabra? how did he start to walk in the word? Comenzó con una voz, He started with a voice, la voz de aquel quien es la palabra. the voice of the word, La misma voz que levantó a la hija de Jairo. the same voice that raised up Jairus' daughter, La misma voz que levantó a la hija de la viuda de Naín. the same voice that lifted up people from the La, dead, la misma voz que levantó a Lázaro. the same voice that lifted Lazarus. Esa fue la voz que oyó Pedro, That was the voice that Peter heard, que le dijo ven. that told him, come. Y él empezó a caminar en la He palabra. started to come in the word. Este es el sonido más maravilloso This is the best noise that we have, que jamás puede escuchar el ser humano. that any man can hear. Cuando sabes que la palabra te habla. When you know that the word is speaking to Juan you. capítulo 1, versículo 1. John 1:1. Dice que él era el verbo. It says that he was the Él verb. era la palabra. He was the word. Y la palabra era con Dios. And the word was with Y la God. palabra era And Dios. the word became God. Entonces cuando tú escuchas una palabra, When you hear a word, es Dios que te está hablando. it is God that is speaking to Tú y yo you. tenemos que aprender a caminar en la We palabra. must learn to walk in the word. Jesús es la palabra. Jesus is the word. ¿Cuántos dicen amén? I'm going to say amen. Pedro dijo algo. Peter said something. En segunda de Pedro 1:19. 2 Peter 1:19. Él dijo, hacen bien en estar atentos a la palabra. Says you do right in paying attention to the word of God. ¿Sabes por qué? You know why? Porque la palabra Because transforma. the word transforms La you. palabra fortalece. It strengthens you. La palabra alienta. It gives you Si strength. queremos escuchar la palabra viva, If we want to hear the word of God alive, tenemos que volver a la palabra escrita. we must come back to the written word. La palabra es el secreto de todas las cosas. The word is a secret to all things. Cuando tú y yo volvemos a la When we palabra, come back to the word, la palabra nos va a empoderar the word will give you power para recibir un to milagro. receive your miracle. Mucho de lo que has perdido en tu vida Much of what you have lost in your life es porque desconocemos la is palabra. because you do not know the word. Entonces la primera condición para un milagro So the first condition to the miracle, es que necesitamos caminar en la we palabra. must walk on the word. A partir de hoy, From today on, yo te desafío. I will challenge you today. Camina más tiempo en la palabra. Work and spend more time in the word. Métete en la palabra.
Be in the Word. Lee la palabra. Read the Word. Come la palabra. Eat the Word. Declara la palabra. Declare the Word. Confiesa en la palabra. Confess the Word. La palabra te va a abrir la puerta Word will open the door for a lo you sobrenatural de to the Dios, supernatural, a lo milagroso de to Dios. the miracles of God. Cuando dicen I'm going amén. to say amen.